Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Alrededor del año de 1965, los agricultores estadounidenses se habían vuelto muy dependientes de la mano de obra mexicana, debido a que esta era mucho más barata que la mano de obra local. Por esta razón y por muchas otras, en años posteriores, la mentalidad de los inmigrantes mexicanos también cambió. Anteriormente, ellos solo buscaban ganar dinero y luego poder regresar a casa, pero en esta época ellos se dieron cuenta que en Estados Unidos podían tener salarios altos fijos, lo cual facilitaba que pudieran tener una estadía mucho más larga. También poco a poco ellos empezaron a acostumbrarse a la vida estadounidense, empezaron a adoptar sus costumbres e incluso empezaron a aprender su lenguaje. Este hecho ocasionó que los desplazamientos disminuyeran, es decir, que los inmigrantes mexicanos, en vez de regresar a México, se establecían en Estados Unidos, donde podían tener una vida mucho más cómoda y con salarios más altos. Desafortunadamente, en el año de 1968, las políticas estadounidenses cambiaron y se impuso una restricción numérica al número de visas que se le daba a los inmigrantes. Los mexicanos tuvieron que empezar a competir por las visas con inmigrantes de otros países. Esto obviamente ocasionó que los mexicanos se enojaran y empezaran a protestar exigiendo que se les dieran visas exclusivas a ellos. Finalmente lograron la creación del programa Silva. La reducción drástica de la disponibilidad de visas legales coincidió con una época de rápido crecimiento de la población mexicana y de decadencia de las fortunas económicas. Estas coincidencias y la acumulación de tanto capital social relacionado con la migración durante la época de los braceros dio como resultado una explosión de inmigración indocumentada. La migración de indocumentados, de manera constante, llegó a dominar el flujo de emigrantes a Estados Unidos entre 1965 a 1986. De acuerdo con estimaciones, aproximadamente 28 millones de mexicanos entraron en Estados Unidos como migrantes indocumentados y solamente 46,000 como trabajadores con contrato. A finales de los 70 y principios de los 80, la posibilidad de que un mexicano fuera detenido al intentar cruzar la frontera era de 1 entre 3. La frontera jugó un papel simbólico importante al argumentar que estaba siendo defendida, pero realmente esta nunca intentó hacer cambiar de opinión o convencer a los mexicanos indocumentados para ya no volver a intentar cruzar, y si corrían con la mala suerte de ser deportados, podían volver a intentar hasta lograrlo, y por esto, la mayoría de los indocumentados que llegaron hasta la frontera lograron cruzar. El flujo de emigrantes estaba compuesto mayormente por los más capacitados para trabajar, es decir, jóvenes a punto de formar familia o en las primeras etapas de la unión. Estas personas tenían pocas motivaciones para quedarse por un largo tiempo en Estados Unidos, porque solo buscaban ganar dinero y habían dejado amigos y familia. Los empleadores siguieron contratando trabajadores mexicanos y la población estadounidense creía que su frontera estaba bajo control. La Gran Escisión de 1985 a 2000. Para los legisladores y para el público, la espiral creciente de arrestos servía menos para justificar la necesidad de más recursos para reforzar la patrulla que para probar que los gastos incurridos no habían producido resultados efectivos y que la frontera de nuevo estaba girando descontroladamente. La inmigración mexicana seguía siendo muy circular. Un número cada vez mayor de mexicanos se estaba estableciendo de modo permanente en Estados Unidos. El volumen de migración indocumentada aumentó, también lo hizo el número de residentes, lo que llevó a la formación de comunidades mexicanas grandes, en crecimiento permanente y muy visibles en algunos de los centros urbanos más importantes, como son Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Chicago, Dallas, Houston y Nueva York. Esta combinación de aumento de inmigración indocumentada y de profunda ansiedad económica planteó a los legisladores la necesidad de encontrar una solución para el problema de la inmigración documentada. El senador Alan Simpson, republicano de Wyoming, y el representante Peter Rodano, demócrata de Nueva Jersey, lograron establecer un equilibrio entre los intereses de los cultivadores, los inmigrantes, los latinos, los que abogaban por la ley de libre comercio, los nacionalistas y los empleadores,
para lograr la aprobación de la Ley de Reforma y Control de las Inmigraciones, ley que protegía a todo empleador de contratar inmigrantes indocumentados. Esta ley no estuvo mucho tiempo ni en la Cámara ni en el Senado, logrando así que la firmara el presidente Reagan y entrara en vigor el 1 de enero de 1987. Mecanismos prácticos de la migración México-Estados Unidos. La migración de México a Estados Unidos no siempre ha sido simplemente para la búsqueda de mejores condiciones de vida o maximizar los ingresos. Los mexicanos han estado dentro de un contexto económico-social que influencia sus motivaciones para migrar. Transformaciones dolorosas como la Revolución Liberal de Porfirio Díaz, un proceso de transformación de 1876 a 1910, en el que se buscó conectar al país con una red de ferrocarriles y crear un mercado nacional para la atracción de inversiones extranjeras. De aquí nos saltamos a la Revolución Mexicana en 1910. Fue un proceso importante que se suponía que iba a incrementar la economía del país. Revolución neoliberal de 1980. Se privatizaron industrias estatales, se redujo el gobierno, limitación de subsidios y México tuvo que recurrir a la inversión extranjera y el comercio global. Todos estos sucesos ocasionaron que los mexicanos comenzaran a considerar a la migración como una opción para mejorar sus ingresos y una solución a sus problemas. La migración fue influenciada principalmente por el reclutamiento, aunque con las redes sociales se volvió poco a poco irrelevante. La migración entre México y Estados Unidos lleva más de un siglo formándose, durante el cual ha sido diferente la causa o porcentaje de la migración. Según el texto Ensamblaje de la maquinaria, una historia de la migración México-Estados Unidos de Douglas, entre 1900 y 1929, los mexicanos entraron como inmigrantes legales. Entre 1942 y 1964, como braceros, y entre 1965 y 1985 como migrantes indocumentados. Hacia los años 70, la migración México-Estados Unidos había evolucionado hasta convertirse en un sistema bien regulado, predecible y autoalimentado, basado en el movimiento de trabajos indocumentados.